Imagina la prehistoria, el peor momento para ser humano, caza, supervivencia y el terror constante acechando en cada esquina. Descubre la cruda realidad de la era paleolítica. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un mundo sin ciudades, sin electricidad, sin internet. Un mundo donde tu supervivencia dependía de tu habilidad para cazar, recolectar y protegerte de los peligros constantes. Ese era el mundo de nuestros ancestros paleolíticos, un mundo duro, pero fascinante. Piensa en la inmensidad de la naturaleza, los bosques impenetrables, las llanuras infinitas, un escenario salvaje que moldeó la vida de nuestros primeros antepasados. Tu vida giraba en torno a la búsqueda de alimento, la caza de animales grandes y pequeños, la recolección de frutos y raíces era una lucha diaria por sobrevivir. No existían almacenes ni supermercados, todo lo que necesitabas tenías que encontrarlo tú mismo. La cooperación entre miembros de la tribu era esencial para la supervivencia, la caza en grupo era crucial para derribar presas grandes. Las herramientas eran simples pero ingeniosas. Piedras talladas, lanzas de madera, raspadores, cada objeto era una herramienta vital para la supervivencia. Imagina la destreza y el conocimiento necesarios para crear estas herramientas, transmitidos de generación en generación. La innovación tecnológica era crucial para mejorar sus posibilidades de supervivencia en este mundo hostil. Por la noche el refugio era fundamental. Cuevas, abrigos rocosos o incluso chozas rudimentarias construidas con pieles y ramas, protección contra los elementos y los depredadores. En estas guaridas se compartían historias, se mantenía el fuego y se transmitían los conocimientos de una generación a otra. Era un tiempo de comunidad y fortaleza ante la adversidad. Piensa en nuestros ancestros, tú, provenientes de África. Millones de años atrás, nuestros antepasados eran primates, ágiles trepadores de árboles. Con el tiempo, el cambio climático obligó a algunos a descender, a explorar la sabana. Este cambio de entorno fue crucial. La necesidad de adaptación dio lugar a transformaciones físicas y cognitivas que sentaron las bases para la evolución humana. De esos primates surgieron los primeros homínidos, caracterizados por su bipedismo, la capacidad de caminar erguidos sobre dos piernas. Imagina la dificultad, la innovación que supuso esa postura. Liberó sus manos para usar herramientas, para transportar objetos, para manipular el entorno. Esta adaptación fundamental cambió para siempre el rumbo de la evolución humana, abriendo un mundo de posibilidades. El desarrollo del bipedismo no fue solo una cuestión física. Implicó cambios en la estructura ósea, en la musculatura y en el cerebro. Un cerebro más grande permitió un desarrollo cognitivo superior, el uso de herramientas más complejas y la capacidad para la cooperación y la comunicación. Piensa en el impacto, el inicio de una asombrosa cadena evolutiva que nos trajo hasta aquí. Así que, imagínate, el clima cambia, la selva se encoge y tú, nuestro antepasado, te ves obligado a adaptarte. Empiezas a caminar erguido, liberando tus manos, y ahí está la clave, la piedra. Un simple canto rodado, pero en tus manos se convierte en algo revolucionario. Empiezas a golpear piedras, creando lascas afiladas, herramientas rudimentarias para cortar carne, raspar pieles y defenderte. Estas herramientas no son solo instrumentos, son la puerta a un nuevo mundo. Te permiten acceder a nuevas fuentes de alimento, procesarlas mejor y sobrevivir en un ambiente mucho más hostil. La competencia por los recursos es feroz, otros animales, otros grupos humanos. La supervivencia es una lucha constante. Cada lasca de piedra, cada herramienta perfeccionada, aumenta tus posibilidades de salir victorioso. Piensa en el esfuerzo, la paciencia, la inteligencia que requiere la fabricación de estas herramientas. No es casualidad, es una demostración de tu capacidad de adaptación, de tu ingenio, de tu evolución. Cada golpe de piedra representa un paso adelante en tu viaje como especie. Un viaje lleno de peligros, sí, pero también de increíbles logros. Es el comienzo de una larga historia, la tuya, y entonces un día
algo increíble ocurre. Ves una rama seca quemada por un rayo, aún humeante. El calor te abriga, la oscuridad se aleja. Te das cuenta de que ese fuego, ese poder, podría ser tuyo. Imagina el miedo inicial, la fascinación, la cautela al acercarte. Pero la necesidad es más fuerte que el temor, ¿verdad? Aprendes a mantenerlo vivo, a transportarlo de un lugar a otro, a alimentarlo con madera seca. Es un proceso lento, lleno de fracasos y quemaduras, pero el triunfo es inmenso. Ahora tienes luz, calor y una herramienta para cocinar tus alimentos, haciéndolos más digeribles y seguros. El fuego se convierte en tu protector contra las fieras nocturnas, un elemento disuasorio que te da una ventaja crucial en la lucha por la supervivencia. Ya no eres solo un cazador-recolector, ahora eres un maestro del fuego, un ser con un poder inmenso en tus manos. Piensa en el impacto. El fuego te permite extender tu actividad más allá del día. Te protege del frío y te ayuda a cocinar, mejorando tu salud y tu vida. Es un cambio radical, el inicio de una nueva era para la humanidad, un paso gigantesco hacia el futuro. El fuego te da una ventaja, pero la supervivencia sigue siendo una lucha constante. La caza y la recolección son tu única fuente de alimento. Imagínate acechando a un ciervo, tu lanza afilada con una piedra, esperando el momento preciso para atacar. Es un juego de paciencia, de estrategia, de entender los movimientos de tu presa. Un error, un paso en falso, y tú eres la presa. La recolección es igual de peligrosa. Buscas frutos silvestres, raíces, tubérculos, pero no estás solo. Animales salvajes, insectos venenosos, plantas tóxicas, todo te acecha. Debes identificar lo comestible de lo que te puede matar. Una mala elección puede ser tu fin. La caza requiere cooperación. Trabajas con tu tribu, rodeando a la manada, utilizando trampas ingeniosas o simplemente la fuerza bruta. Pero el peligro es inminente. Un oso enfurecido, un jabalí herido, un mamut gigante, cualquier encuentro puede ser el último. El éxito no está garantizado. La supervivencia es un balance entre el ingenio y la suerte. Piensa en esto, un día, el río que te provee de peces se seca, las plantas que recolectas escasean. Tu grupo, tu familia, necesita moverse. La vida nómada no es una elección, es una necesidad. Es la constante búsqueda de recursos, un viaje perpetuo siguiendo el ritmo de la naturaleza. Cada paso es una decisión crucial para la supervivencia. Un cálculo entre el riesgo y la recompensa. Imagínate el peso de la incertidumbre sobre tus hombros. No hay mapas, no hay predicciones del tiempo. Solo tu instinto, tu conocimiento ancestral y la observación constante del entorno. Seguirás el curso del río, aunque sea débil. Te arriesgarás a cruzar la montaña en busca de pastos más verdes. Cada decisión es una apuesta por la vida misma. La adaptación es clave. Aprendes a reconocer las señales, el comportamiento de los animales, los cambios en la vegetación, el curso de las aguas subterráneas. Tu conocimiento del terreno se convierte en tu brújula, tu habilidad para sobrevivir en constante evolución. Eres un nómada, un explorador, un superviviente en un mundo hostil, pero también eres un maestro de la adaptación. Imagina esto, tú eres un Homo habilis. Hace más de 2 millones de años, el sol cae sobre la sabana africana y tienes hambre. A tu alrededor hay piedras, muchas piedras, pero no son cualquier piedra. Algunas tienen un filo afilado, casi como si la naturaleza misma te hubiera preparado una herramienta. Y ahí está la clave. Tú, Homo habilis, eres el primero en darte cuenta. No solo las usas como están, sino que las modificas, las golpeas con otras para crear algo nuevo, algo más útil para romper huesos, cortar carne, una herramienta. Esa simple acción, esa modificación de la piedra, marca un antes y un después. Es la innovación, la chispa que enciende la evolución. De pronto conseguir alimento es un poco más fácil. Puedes acceder a partes de animales que antes eran inalcanzables. Tu dieta mejora, tu supervivencia aumenta. No solo eso, la habilidad para crear herramientas se transmite de generación en generación, perfeccionándose con el tiempo.
Cada generación crea herramientas más eficientes, más especializadas. Piensa en el impacto. El Homo habilis no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su capacidad para innovar, para crear herramientas, le dio una ventaja significativa sobre otras especies. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de inteligencia, de adaptación. Fue el comienzo de un largo camino, un camino hacia el desarrollo de herramientas cada vez más complejas, que a la larga cambiaría para siempre el curso de la evolución humana. Es el inicio de la tecnología, la base misma de nuestra civilización. Pero espera, la historia no termina ahí. Tú, como Homo habilis, eres solo el comienzo. Evolucionas, te adaptas y de pronto eres Homo erectus, más alto, más inteligente y con algo crucial, la capacidad de caminar erguido de forma eficiente. Esto cambia todo. De repente, recorrer largas distancias ya no es un suplicio, sino una oportunidad. Esa capacidad para caminar erguido te permite explorar mucho más allá de tu lugar de nacimiento. Imagina el sol abrasador, la sed, la incertidumbre, pero también la emoción de lo desconocido. Tú, Homo erectus, eres el primer migrante, el pionero que se atreve a dejar atrás lo conocido para buscar nuevas fuentes de alimento, nuevos territorios, nuevas posibilidades. De África, tu cuna, te expandes hacia Asia, hacia Europa. El mundo se abre ante ti. Nuevas plantas, nuevos animales, nuevos desafíos. La migración no es fácil, hay peligros, hambruna, depredadores, pero tú, Homo erectus, eres resistente. Te adaptas, aprendes y sobrevives. Tu expansión es un testimonio de tu capacidad de adaptación y de tu espíritu aventurero. Pero la evolución no se detiene. De repente te encuentras enfrentando un mundo mucho más frío. Glaciares avanzan y la tundra se extiende por vastas zonas. Tú, ahora un Homo neanderthalensis, eres diferente. Más robusto, con un cráneo alargado y una nariz grande, perfecta para calentar el aire gélido antes de que llegue a tus pulmones. Tu cuerpo, más corpulento, almacena mejor el calor, una ventaja vital en este nuevo entorno hostil. La supervivencia exige adaptación. Tus manos fuertes y hábiles crean herramientas más sofisticadas para cazar animales con gruesas pieles, fuente de alimento y abrigo. Aprendes a construir refugios más resistentes, aprovechando las cuevas naturales y construyendo estructuras con huesos de mamut y pieles de animales. El fuego, tu gran aliado, te protege del frío y te permite cocinar los alimentos, facilitando la digestión y aportando más energía. El frío extremo te obliga a desarrollar estrategias de caza más eficientes. La cooperación es clave. Cazas en grupos, usando tácticas coordinadas para abatir a grandes animales como mamuts y rinocerontes lanudos. Tu cerebro, aunque no tan grande como el del futuro Homo sapiens, es increíblemente poderoso. Te permite planificar, recordar y aprender de la experiencia, lo que te permite sobrevivir en un ambiente despiadado. El frío te cala hasta los huesos. El viento silba entre las rocas, un susurro constante que te recuerda la brutalidad del entorno. Ya no basta con buscar abrigo tras una roca o entre la espesura de los árboles. Necesitas algo más, algo que te proteja de la furia de la naturaleza. Empiezas a observar, a aprender de tu entorno. Ves cómo las ramas de los árboles se entrelazan, cómo las piedras se amontonan formando refugios naturales. La idea empieza a germinar en tu mente, construir tu propia protección. Tus manos, curtidas por el trabajo y el frío, empiezan a mover piedras. No son estructuras complejas, ni mucho menos. Son amontonamientos rudimentarios de rocas, una simple pared que te protege del viento. Poco a poco, aprendes a usar las ramas de los árboles para crear una especie de techo, un frágil cobijo contra la nieve y el hielo. Es un trabajo arduo, lento, pero el resultado es un pequeño triunfo contra las inclemencias del tiempo, un lugar donde el frío te afecta menos, un lugar para descansar. Con el tiempo, la experiencia te enseña. Aprendes a elegir las piedras más adecuadas, a crear estructuras más sólidas y resistentes.
Observas cómo las cuevas naturales ofrecen una mejor protección y empiezas a modificarlas, adaptándolas a tus necesidades. Amplias las entradas, construyes muros de piedra para bloquear el viento y creas espacios interiores más habitables. Es un proceso lento, una evolución constante, pero estás construyendo algo fundamental, un hogar. El frío te cala hasta los huesos, pero la necesidad de comunicación es más urgente que el propio frío. Imagina tú, cazador solitario, necesitas transmitir a tu tribu la ubicación de una manada de bisontes. Un gruñido, un gesto, un dibujo en la tierra húmeda, ¿cómo se comunicaban tus ancestros? La respuesta es compleja, pero las evidencias muestran que la comunicación era vital para la supervivencia. No se trataba solo de señalar un peligro o un lugar, se trataba de compartir conocimiento, de coordinar esfuerzos. Piensa en la cooperación necesaria para derribar a un mamut. Imposible sin una comunicación efectiva. Gritos, señales, quizás incluso sonidos articulados, aunque rudimentarios, servían para coordinar la caza, distribuir las tareas y asegurar el éxito de la cacería. Esa colaboración, ese intercambio de información fue crucial para la supervivencia del grupo. Era una red de comunicación, por primitiva que parezca, que aseguraba el bienestar colectivo. La transmisión de conocimientos, de generación en generación, también dependía de la comunicación. Técnicas de caza, elaboración de herramientas, el conocimiento de las plantas medicinales, todo ello se transmitía a través de gestos, sonidos, imitaciones y con el tiempo palabras. Imagina a un anciano enseñando a un joven a tallar una punta de lanza, guiándolo con gestos precisos, explicando con sonidos guturales la técnica adecuada. Esa transmisión era la clave para la evolución cultural. Pero espera, ¿qué es eso? En las paredes de las cuevas, en las rocas al aire libre, arte, sí. Tú, cazador, o quizás tú, recolector, observas figuras pintadas, grabadas con esfuerzo y precisión. Son bisontes, caballos salvajes, manos humanas, magia, rituales. Nadie lo sabe con certeza, pero estas imágenes son las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Son ventanas a la mente de nuestros ancestros, a sus creencias, a su mundo. Piensa en el trabajo que requirió, conseguir los pigmentos, preparar las herramientas, la precisión del trazo. Es un arte que no solo refleja la fauna que te rodea, sino que también habla de la capacidad humana para la abstracción, para representar el mundo que te rodea, aunque sea de forma rudimentaria. ¿Te imaginas el tiempo que se dedicaba a esto? Una inversión de tiempo y energía considerable, un indicio de una complejidad social mayor a la que podríamos pensar. Estos grabados y pinturas no son solo decoración, quizás servían como mapas mentales, registros de cacerías exitosas, o quizás como parte de rituales mágicos para asegurar una buena caza. Podrían ser una forma de transmitir conocimiento de generación en generación, un legado visual que perdura a través del tiempo. Cada trazo, cada figura es un testimonio del ingenio y la capacidad simbólica de la mente humana prehistórica. Observa con atención, estas imágenes nos hablan, pero el arte no es lo único que evoluciona. En el Paleolítico Medio, tú, como homínido, estás perfeccionando tus herramientas. Ya no son solo piedras toscamente talladas. Ahora, con más precisión, creas herramientas más sofisticadas. Observa cómo la técnica del levallois te permite desgajar lascas de piedra con mayor control, obteniendo filos más afilados y resistentes. Una verdadera revolución tecnológica para ti. Imagina la ventaja que esto te doña. Cazar se vuelve más eficiente, la preparación de alimentos es más sencilla y la construcción de tus refugios también se facilita. Con herramientas más precisas, puedes fabricar puntas de lanza más letales, raspadores más efectivos para curtir pieles y herramientas para trabajar la madera. Tu vida diaria, tu supervivencia, depende en gran medida de esta evolución. La evolución de las herramientas no es un proceso lineal, pero sí constante. Experimentas, mejoras tus técnicas, aprendes de tus errores.
Cada herramienta que creas es un paso más hacia la supervivencia, un testimonio de tu ingenio y adaptación al entorno. Piensa en el esfuerzo, la paciencia y el conocimiento que se requieren para dominar estas técnicas. Es un proceso que se transmite de generación en generación, asegurando la continuidad de tu especie. Pero espera, la cosa se pone aún más interesante. Llegamos al Paleolítico Superior y con él una explosión de creatividad. Tú, como humano, ya no solo sobrevives, sino que empiezas a expresarte. Piensa en las paredes de las cuevas, ahora adornadas con pinturas rupestres, bisontes, caballos salvajes, manos, imágenes que nos hablan de un mundo interior mucho más rico. No se trata solo de arte, ¿eh? Estos dibujos no son simples garabatos, representan rituales, creencias, quizá incluso historias. Observa cómo la complejidad de las herramientas también aumenta. Ahora tú puedes crear puntas de lanza más eficientes, agujas para coser ropa, herramientas que te permiten adaptarte mejor a tu entorno. Es el comienzo de una tecnología más sofisticada. Y es que este periodo marca un antes y un después. La capacidad de abstracción, la planificación, la cooperación, todo eso se vuelve más evidente. Tú, como individuo, formas parte de una sociedad más compleja, con una cultura más rica y desarrollada. La vida sigue siendo dura, por supuesto, pero ahora tienes las herramientas, tanto físicas como mentales, para enfrentarla con mayor éxito. Y sobre todo, para dejar tu huella en la historia. Pero imagínate esto, de repente aparece el Homo sapiens, tú en esencia. No solo somos más grandes y con un cerebro más desarrollado, sino que nuestra cara es diferente, menos prognata. Observa cómo nuestra frente se hace más alta y nuestra mandíbula más pequeña y delicada. Es un cambio notable, ¿verdad? Y con él llega una nueva forma de pensar, de interactuar con el mundo y sobre todo de sobrevivir. Nuestro cerebro, ya te lo hemos dicho, es la clave. Es más grande, más complejo, y eso nos da una ventaja increíble. Nos permite planificar, crear estrategias de caza más efectivas, desarrollar herramientas más sofisticadas, hasta inventar el arte rupestre. Piensa en todo lo que eso implica, una capacidad de abstracción y comunicación que nos diferencia de cualquier otra especie. Esta evolución no fue de la noche a la mañana, claro. Fue un proceso gradual, a lo largo de miles de años. Pero el resultado es impresionante. De ser simples homínidos que luchaban por sobrevivir, nos convertimos en una especie capaz de dominar su entorno, de transmitir conocimiento de generación en generación y de dejar una huella imborrable en la historia del planeta. Y tú eres parte de esa increíble historia. Pero la llegada del Homo sapiens no fue una fiesta. Te encontrabas en un mundo ya poblado. Había otros humanos, neandertales, denisovanos, todos compitiendo por los mismos recursos. Agua, comida, refugio. Imagina la tensión, la constante amenaza de un encuentro violento, la lucha por la supervivencia en su forma más cruda. No era un paseo por el parque, ¿verdad? La competencia no era solo por la comida. Piensa en los mejores lugares para vivir, las cuevas que ofrecían protección contra los elementos y los depredadores. Era una lucha por el territorio, una batalla silenciosa pero brutal por la supervivencia. Cada día era una prueba, una apuesta arriesgada por seguir viviendo. Quizás hubo cooperación en algunos momentos, pero la presión por sobrevivir, la escasez de recursos, conducía inevitablemente a la confrontación. Imagina el miedo constante, la incertidumbre del futuro, la lucha por alimentar a tu familia, una existencia difícil, llena de peligros y desafíos constantes. Era un mundo donde la supervivencia era una victoria diaria. Y así llegamos a un misterio que aún hoy nos fascina, la extinción de los neandertales. ¿Qué pasó con nuestros primos evolutivos? Imagínate, un día estaban ahí, cazando mamuts, creando arte rupestre, y al siguiente desaparecieron. No fue una extinción instantánea, claro, pero su declive fue rápido, dejando tras de sí un vacío en el paisaje prehistórico. Fue culpa del Homo sapiens. Esa es una de las teorías más debatidas. Se habla de competencia por recursos.
Tú, como Homo sapiens, eras más adaptable, quizás más inteligente en el uso de herramientas y la caza. Quizás tu capacidad para comunicarte de forma más compleja te dio una ventaja decisiva, pero también hay otras teorías. El cambio climático, por ejemplo, pudo haber afectado a los neandertales de forma más severa. Imagina inviernos más largos y duros, escasez de alimento, una lucha por sobrevivir que se les hizo insoportable. Incluso se especula sobre enfermedades. El contacto con el Homo sapiens pudo haber traído consigo nuevas enfermedades a las que los neandertales no tenían inmunidad. Piensa en ello, un virus desconocido, una pandemia silenciosa que diezma a una población ya vulnerable. Lo cierto es que la desaparición de los neandertales es un rompecabezas con muchas piezas sueltas, un misterio que la ciencia sigue intentando resolver. Pero ¿qué les dio a nuestros ancestros una ventaja decisiva sobre los neandertales? Imagina la escena. Un grupo de humanos primitivos se enfrenta a un desafío, quizás la caza de un gran animal. No se limitan a gruñidos y gestos, pueden planificar, coordinar, comunicar una estrategia compleja gracias al desarrollo de un lenguaje articulado. Este lenguaje, aunque primitivo, les permitió transmitir información crucial, enseñar habilidades y crear una cultura compartida. Piensa en la diferencia. La capacidad de transmitir conocimientos sobre técnicas de caza, la construcción de herramientas o incluso la ubicación de recursos alimenticios. Esto no era posible con la comunicación limitada de los neandertales. El lenguaje complejo permitió la acumulación de conocimientos, la transmisión de cultura de generación en generación y una adaptación mucho más rápida a los cambios ambientales. Esa ventaja cultural se convirtió en una ventaja evolutiva. Esta transmisión cultural, a través del lenguaje, no se limitó a la supervivencia práctica. Permitió la creación de narrativas, mitos, creencias compartidas. El arte rupestre, las primeras expresiones artísticas, son una prueba de esa capacidad para simbolizar, para expresar ideas abstractas y transmitirlas a otros. Es decir, el lenguaje complejo abrió las puertas a una rica vida cultural, un elemento fundamental en el éxito de la especie humana. Pero la historia no termina ahí. Imagina ahora un cambio radical, un salto evolutivo que te dejaría boquiabierto, el Neolítico. De repente la vida nómada, la caza y la recolección se convierten en algo del pasado. Tú, nuestro antepasado, empiezas a cultivar la tierra, a domesticar animales. Es una revolución silenciosa, pero con consecuencias inmensas. Esta revolución, llamada neolítica, transforma tu mundo. La agricultura te permite establecerte en un lugar fijo, construir aldeas y, lo más importante, tener un suministro de comida más estable. Ya no dependes solo de la suerte de la caza o de la abundancia de frutos silvestres. Ahora, tú controlas, en parte, tu destino. Pero este nuevo estilo de vida trae consigo nuevos desafíos. La vida sedentaria aumenta la densidad de población, lo que lleva a la competencia por los recursos y el surgimiento de enfermedades. La agricultura, aunque provee alimento, requiere un trabajo duro y constante. No es un paraíso, sino un cambio profundo con luces y sombras. Pero imagínate esto: de repente ya no eres un nómada errante. Empiezas a observar que ciertas plantas, año tras año, vuelven a crecer en el mismo lugar. Te das cuenta de que puedes plantar semillas y obtener una cosecha, una revolución, y ya no dependes exclusivamente de la caza y la recolección. Ahora puedes cultivar tu propio alimento. Es un cambio lento pero profundo que marca el inicio de la agricultura. Y no solo plantas, observas los animales. Algunos son más dóciles que otros, más fáciles de acercarse. Con el tiempo, aprendes a domesticarlos, a criarlos para obtener carne, leche o incluso ayuda en el trabajo. Piensa en ello, tienes un rebaño propio, una fuente estable de alimento y recursos. Es un cambio radical en tu estilo de vida, ¿verdad? Este nuevo estilo de vida, basado en la agricultura y la domesticación, te permite asentarte. Ya no necesitas vagar constantemente en busca de alimento. Puedes construir aldeas, estructuras más permanentes. La vida se vuelve más predecible, más estable.
pero también trae consigo nuevos retos. La necesidad de proteger tus cultivos y tu ganado de los depredadores, de las sequías o de otros grupos humanos. Entonces, te imaginas, ya no necesitas estar siempre en movimiento. Tienes tu pequeño trozo de tierra cerca de un río quizás. Plantas tus semillas, cuidas tus cultivos y poco a poco esa parcela se convierte en tu hogar. Un hogar que compartes con otros que han hecho lo mismo. De repente surge una aldea, un pequeño grupo de familias que viven juntas, un lugar donde la vida se vuelve un poco más estable. Este sedentarismo, este cambio radical en tu estilo de vida, tiene consecuencias profundas. Ya no pasas tu vida entera buscando comida. Tienes más tiempo para otras cosas, para crear herramientas más sofisticadas, para construir viviendas más resistentes, para desarrollar una cultura compartida. Empiezas a ver a tus vecinos no solo como competidores por la comida, sino como aliados, como personas con las que puedes cooperar. La vida en comunidad trae consigo nuevas formas de organización social. Necesitas reglas para compartir recursos, para resolver conflictos. Empiezan a surgir roles y responsabilidades. Algunos se especializan en la caza, otros en la recolección, otros en la fabricación de herramientas. Y con esta división del trabajo, la sociedad se vuelve más compleja, más eficiente y se prepara para dar un salto enorme en su evolución. Pero espera, ¿qué pasa con la cerámica? Imagina esto, ya no solo recolectas comida, también la cocinas, y para eso necesitas recipientes. Antes usabas cáscaras de nueces o piedras talladas, pero ahora cerámica. Piensa en la arcilla, esa tierra húmeda y moldeable. Con tus manos la transformas, la das forma, la cueces al fuego y voilá, un plato, una olla, un pequeño jarrón para guardar tus semillas. Es una revolución. La cerámica te permite almacenar alimentos por más tiempo, cocinarlos de manera más eficiente y transportar agua con mayor seguridad. Además, puedes decorar tus piezas, añadiendo pinturas hechas con pigmentos naturales. Un simple cuenco se convierte en una obra de arte, una forma de expresión, una pieza con valor más allá de su funcionalidad. Imagina el orgullo de crear algo tan duradero y útil, y piensa en las implicaciones sociales. Intercambiar cerámica se convierte en una forma de comercio, de conexión entre diferentes grupos. Un cuenco decorado puede ser un regalo, un símbolo de amistad o un objeto de prestigio. La cerámica no solo cambia tu vida diaria, sino que también transforma tus relaciones sociales, creando nuevas formas de interacción y cooperación. Pero la revolución no se quedó en la cocina. Imagina ahora tú, protegiéndote del frío con algo más que pieles de animales. Hablamos de la textilería, un avance enorme. Piensa en la habilidad de tejer fibras vegetales o animales, creando tejidos que te brindan abrigo y comodidad. Ya no dependes tanto del clima, puedes explorar nuevos territorios y sobrevivir incluso en épocas más duras. Esa ropa, esa protección, no era solo funcional, también era una forma de expresión. Los diferentes tejidos, los colores obtenidos de plantas y minerales, los diseños, todo contaba una historia. Tu ropa reflejaba tu tribu, tu estatus, incluso tu personalidad. Era una forma de comunicación silenciosa, pero poderosa, en un mundo sin escritura. ¿Te imaginas la satisfacción de crear tu propia ropa, de sentir la suavidad de un tejido hecho con tus propias manos? Era un trabajo que requería paciencia y habilidad, pero los resultados eran impresionantes. Esta nueva tecnología textil no solo mejoró tu calidad de vida, sino que también enriqueció tu cultura y la cohesión de tu grupo. Pero la ropa no era solo comodidad. Piensa en el impacto social. Ahora, tú podías distinguir a un miembro de tu tribu de otro, quizás por el tipo de tejido o los adornos. Se empiezan a formar jerarquías sutiles, basadas en la habilidad para crear textiles más elaborados o el acceso a recursos específicos para su creación. Quizás el que tejía mejor tenía más prestigio o el que controlaba las mejores fibras, un poder incipiente. Imagina la caza. Antes era una cuestión de supervivencia individual o en pequeños grupos.
Ahora, con sociedades más grandes, la organización de las cacerías se vuelve crucial. ¿Quién dirige la estrategia? ¿Quién se queda con la mejor parte de la presa? Aquí surgen las primeras figuras de autoridad, los líderes que toman decisiones, que coordinan y que, inevitablemente, acumulan más poder e influencia dentro de la tribu. Este nuevo orden social no implicaba necesariamente la opresión, al menos no en el sentido que conocemos hoy, pero sí significaba diferencias, desigualdades. Algunos individuos por su fuerza, habilidad, astucia o simplemente por su posición familiar tenían más acceso a recursos, a prestigio y en última instancia a poder. Es el comienzo de las estructuras de poder en la historia humana, un proceso complejo y gradual que sentaría las bases para las sociedades más complejas del futuro. Pero esa diferenciación social, esa jerarquía naciente, también traía consigo algo oscuro. Imagina tú, cazador en la prehistoria, luchando por sobrevivir, encuentras un manantial vital para tu tribu, pero otra tribu lo reclama. El conflicto, inevitable, se cierne como una sombra, recursos escasos, territorios limitados, la semilla de la guerra ya estaba sembrada. No eran batallas campales como las que conocemos, pero sí enfrentamientos violentos. Piensa en la ferocidad de la lucha por la supervivencia, multiplicada por la necesidad de defender lo tuyo. Un golpe mal dado, una lanza que impacta con fuerza. La muerte podía llegar rápida y brutalmente. La violencia era una constante, una dura realidad de la vida prehistórica. La guerra, en su forma más primitiva, era una lucha por la existencia, no solo por comida y agua, sino también por el territorio. Cada cueva, cada valle fértil era un tesoro invaluable, un lugar para resguardarse del frío, de los depredadores y de otras tribus. La posesión de esos recursos determinaba la supervivencia, y por eso la lucha era tan despiadada. Pero esa lucha por la supervivencia, ¿te imaginas que también implicaba la construcción de algo monumental? Hablamos del megalitismo, amigo. Mira a tu alrededor, en la inmensidad de la prehistoria, y piensa en piedras gigantescas, colocadas con precisión, formando círculos, alineamientos, estructuras que desafían la lógica de la época. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Esos son los misterios que nos rodean. Estas construcciones gigantescas, algunas tan grandes que parecen desafiar la gravedad misma, no son solo montones de rocas, son monumentos, quizás lugares de rituales, espacios sagrados donde se conectaba lo terrestre con lo celestial. Piensa en Stonehenge o en los dólmenes, cementerios, observatorios astronómicos. La verdad es que todavía no lo sabemos con certeza. El misterio reside en su significado. ¿Qué impulsó a estas comunidades a gastar tanto tiempo y esfuerzo en mover esas piedras colosales? Quizás era una demostración de poder, una forma de unir a la tribu ante una tarea colosal. O quizá algo más profundo, una conexión espiritual con el mundo que los rodeaba, una búsqueda de orden en un mundo caótico. Pero la construcción de esos megalitos no era un paseo. Piensa en la vida diaria, amigo. La escasez de alimentos, el clima impredecible, y luego estaban las enfermedades. Imagina una infección simple, una herida que se infecta, sin antibióticos, sin médicos. Una simple diarrea podía ser una sentencia de muerte. La mortalidad infantil era altísima. Muchos niños no sobrevivían a la infancia. Era una lucha constante contra la enfermedad, una amenaza silenciosa que acechaba en cada rincón. Las epidemias eran devastadoras. Un brote de enfermedad podía diezmar a toda una tribu, dejando tras de sí solo muerte y desesperación. No había forma de controlar la propagación ni de tratar los síntomas de manera efectiva. La proximidad a los animales, una fuente de alimento, también era una fuente constante de enfermedades. Parásitos, bacterias, virus, todo era un peligro latente. La supervivencia dependía de la resistencia individual, de la suerte y de la capacidad de la tribu para resistir el embate de la enfermedad. Y piensa en el desafío, superar la enfermedad, criar a los niños en medio de la amenaza constante de la muerte y seguir adelante con la vida diaria. Cazar, recolectar, construir, protegerse del frío y los depredadores.
todo mientras luchas contra las enfermedades que acechan en cada rincón de tu mundo. Una vida llena de desafíos, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Una época dura, sin duda, pero también una época de resiliencia y adaptación increíble. Pero espera, amigo, porque la historia no termina ahí. Imagina que de repente, ¡pum!, aparece el bronce, un material completamente nuevo, una revolución. Ya no solo tienes piedras y madera, ahora tienes un metal más resistente, más duradero, capaz de moldear herramientas y armas mucho más efectivas. Piensa en lo que eso significó para la caza, para la agricultura, para la guerra, un cambio radical en tu vida diaria. De pronto, podías crear herramientas más afiladas para la agricultura, cultivando más alimentos. Las armas eran más letales, cambiando la dinámica de las tribus y las guerras. La construcción se volvió más eficiente, con herramientas más resistentes para labrar madera y piedra. El bronce abrió un mundo de posibilidades que ni siquiera podías imaginar antes. Era el inicio de una nueva era, la Edad de Bronce, y todo gracias a este nuevo material. Pero el bronce no era solo un material, representaba un avance tecnológico impresionante. Para crearlo, necesitabas un conocimiento avanzado de metalurgia, de la fusión de metales, de la creación de aleaciones. Esto requería un desarrollo social y una organización comunitaria mucho más compleja. Los humanos ya no eran solo cazadores-recolectores, estaban aprendiendo a dominar la naturaleza de una forma radicalmente nueva, a manipular los elementos para su propio beneficio. Pero el bronce fue solo el comienzo, amigo. Imagina ahora un metal aún más resistente, más maleable, capaz de forjar armas y herramientas mucho más letales, el hierro. Su aparición marcó un antes y un después, un salto gigantesco en la tecnología que transformó por completo la forma en que vivías, cómo luchabas y cómo te organizabas socialmente. De repente tus espadas son más afiladas, tus lanzas más resistentes. La guerra se vuelve más brutal, más eficiente. Los ejércitos, antes pequeños grupos de guerreros, se transforman en fuerzas mejor equipadas y organizadas. Las conquistas se vuelven más frecuentes, los reinos más poderosos y la competencia por los recursos se intensifica. Pero el hierro no solo significó más guerra, también trajo consigo un desarrollo social importante. La necesidad de producir y controlar este nuevo material llevó a la especialización del trabajo, a la creación de nuevas jerarquías sociales y a la concentración del poder en manos de aquellos que controlaban la producción de armas y herramientas de hierro. La sociedad se volvió más compleja, más estratificada. Pero, ¿qué pasó después del hierro? Llegamos a un punto crucial, amigo. El desarrollo de la agricultura, aunque lenta, transformó todo. Ya no eras un nómada constante, buscando alimento. Podías asentarte, cultivar, y esto cambió todo. Imagina la seguridad de tener una despensa propia, aunque sea rudimentaria. El inicio de las aldeas, los primeros intentos de organización social, todo empezó a girar alrededor de ese cambio fundamental. Esa estabilidad trajo consigo algo más, tiempo libre. Tiempo para pensar, para crear, para observar las estrellas. El surgimiento de las primeras formas de escritura, aunque rudimentarias, está directamente ligado a esto. No más memoria oral, amigo. La información, las historias, las leyendas podían ahora grabarse, transmitirse, perdurar. Un cambio silencioso pero revolucionario que marca el fin de la prehistoria. La historia escrita, aunque incipiente, representa un corte profundo en el tiempo. De repente, tenemos registros, aunque fragmentados y dispersos. Podemos empezar a reconstruir el pasado con más precisión, aunque sea de forma incompleta. Es el umbral, amigo, el paso de la oscuridad prehistórica a la luz, por débil que sea al principio, de la historia registrada, de la era de las leyendas a la era de los hechos, por imperfectos que estos sean. Así que, ¿qué queda de todo esto, amigo? Mira a tu alrededor. Esa tecnología que usas, ese lenguaje que hablamos, incluso la forma en que construimos nuestras sociedades, todo tiene raíces en la prehistoria. Piensa en la invención de las herramientas, por ejemplo. El primer hacha de piedra,
tosca pero efectiva, fue el inicio de una revolución tecnológica que continúa hasta hoy. El dominio del fuego, una hazaña monumental, nos dio calor, protección, la posibilidad de cocinar alimentos y con el tiempo la capacidad de desarrollar metalurgia. Imagina la transformación que eso significó para tu vida diaria. Es la base de la civilización como la conocemos y se originó en esos años primitivos. ¿Y el arte rupestre, lo has olvidado? Esas pinturas en las cuevas, llenas de misterio y simbolismo, son una prueba de nuestra capacidad creativa y de nuestra necesidad de expresarnos. Son las primeras formas de comunicación compleja, el germen de la literatura, el cine, la música, todo lo que nos mueve y apasiona hoy en día. Entonces, te preguntas cómo cazaban. Pues imagínate, sin armas de fuego ni arcos sofisticados, usaban lanzas de madera, piedras afiladas y sobre todo mucha estrategia y trabajo en equipo. La cooperación era clave para sobrevivir, una cacería era un asunto de comunidad. ¿Y qué comían? Principalmente carne, claro, mamuts, bisontes, caballos, pero también recolectaban plantas, frutos, raíces y semillas. Eran unos expertos en aprovechar los recursos que la naturaleza les ofrecía. Su dieta variaba según la región y la época del año. Ahora, sobre las herramientas, eran mucho más simples de lo que imaginas, pero increíblemente efectivas. Piedras talladas, raspadores, cuchillos, todo hecho a mano, con una precisión asombrosa. Observa cómo, con el tiempo, fueron mejorando sus técnicas y perfeccionando sus herramientas. Y cómo vivían, en grupos pequeños, nómadas en muchos casos, siguiendo a los animales que cazaban o las plantas que recolectaban. Las cuevas les ofrecían protección, pero también construían refugios con pieles de animales y ramas. La vida era dura, pero aprendieron a adaptarse a cualquier entorno. Espero que hayas disfrutado este viaje a la prehistoria. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció lo duro que era sobrevivir entonces? Déjame tu opinión en los comentarios.